hemorragia de vías digestivas altas. Consecuencia, por supuesto, ¿no? ¿No es cierto? Consecuencia de, ¿qué es consecuencia de esta alteración de este primer tema que ya lo dimos, ¿no? Entonces, vamos acá a compartir, ventana, perdón, esta compartir. ¿La están viendo ahí? Muchachos. No, doctor. No, doctor. ¿No la ven? ¿Por qué no? No puede ser. A ver, ventana. Compartir. ¿Ahí la están viendo? Sí, ¿no? Sí, doctor. Listo. Ahí. ¿Sí? ¿La están viendo ahí? Sí, doctor. Listo. Entonces nos vamos con hemorragias digestivas altas. Ya entendieron el otro capítulo que nos lleva a esta nueva explicación. ¿Qué es la hemorragia de digestivas altas? Una de las complicaciones de la enfermedad ácido péptica ulcerosa. Dijimos que las otras eran perforación, dando peritonitis química por ácido clorhídrico, el abdomen en tabla, penetración y obstrucción pilórica. Vamos a hablar de una de ellas, que es la hemorragia de vías digestivas altas. ¿Qué es la hemorragia de vías altas? Son todas aquellas hemorragias que van desde el esófago hasta el duodeno. Hemorragia de vías digestivas intermedio va desde el duodeno, desde el yeyuno hasta el ilion, y hemorragias de vías digestivas bajas van desde el que es el colon ascendente, transverso, sigmoide y recto. Antes no se hablaba solo de altas y bajas, pero con la nueva tecnología, cápsula endoscópica, duodenoscopio o enteroscopios larguísimos, ya muchas causas de hemorragia que para nosotros eran de difícil diagnóstico o sangrado oculto, ahora ya se consideran como sangrado intermedio. ¿Qué quiere decir? Aquella hemorragia digestiva alta, le hacemos la endoscopia y no encontramos la causa. O una baja que llegamos hasta el colon ascendente y no encontramos la causa, usted dice puede ser una hemorragia de vías digestivas intermedias, oculta intermedia, y debe mandarle a hacer una cápsula endoscopio o enteroscopio. Eso solo para recordarles. Bien. La incidencia es 5 por cada 100,000, mujer-hombre 128 sobre 65, el hombre más frecuente que la mujer. Sin embargo, actualmente hay disminución en la incidencia y mortalidad porque hay mejores métodos diagnósticos, tratamiento, y se manejan mejor las comorbilidades. Y a grandes rasgos, la hemorragia de vías altas se divide en no varicial y varicial. La varicial, pues, es la que tiene que ver con las varices esofágicas que vemos en pacientes con hipertensión portal debido a cirrosis, que es otro capítulo. Dijimos entonces que ya vimos este tema anteriormente, que cuando hay disrupción de la mucosa y la submucosa, sea por inhibición de prostaglandinas, COX-1, COX-2, daño local por AINES, bifosfonatos, efectos locales de fluoración oxidativa, radicales superperóxidos de oxígeno y estrés celular, estos favorecen que se produzca una digamos, ulceración con erosión de pequeños vasos que producen la hemorragia. La perpetuación del sangrado se ha demostrado que es debido a la disfunción plaquetaria, y eso se demostró que entre el pH esté más bajo, más disfunción plaquetaria habrá. Por eso es que los estudios demostraron que cuando usted le pone a un paciente con hemorragia de vías altas, que ya vamos a ver el manejo, que es similar pues al manejo de la enfermedad ácido péptica ulcerativa, pero en este caso se pone endovenoso el omeprazol, al inhibir usted esos hidrogeniones, va a haber menos hidrogeniones para unirse con el cloro, o sea, va a haber menos ácido clorhídrico. Si hay menos ácido clorhídrico, el pH sube, y al pH subir, las plaquetas se reactivan. Por eso es fundamental usar el bolo de omeprazol, para disminuir la perpetuación del sangrado. 80% de los sangrados digestivos altos por úlcera gástrico duodenal cesan
al reanimar bien al paciente, ponerles buenos líquidos, perfundir bien su mucosa e inhibir la acidez, porque al inhibir la acidez gástrica y duodenal, estamos haciendo que las plaquetas mejoren su función. Y miren este dato que les tenía aquí. La disfunción plaquetaria, el pH más ácido menor a 6.4 o 50, produce un 50% de disfunción plaquetaria. Menor al 5.9 ya es completa la disfunción plaquetaria. Imagínense ustedes. Entonces, si le subimos el pH por encima de 7, las plaquetas ya vuelven a hacer un tapón plaquetario en el sitio sangrado y para el sangrado. La hipoxia crónica también se ha visto que aumenta la perpetuación del sangrado. Ahora entenderán por qué. Porque aquí se altera el factor de protección epitelial, o sea, la célula, la mucosa gástrica está, por ejemplo, en falla cardíaca hipoperfundida y se esfacela más y se ulcera más, o está cianótica cuando el paciente tiene neumopatías crónicas. En la insuficiencia renal crónica también hay debilidad en el epitelio y también puede producir disfunción plaquetaria la insuficiencia renal crónica. Otras causas de lesión pueden ser las gastritis erosivas que les dije yo, la hipertensión portal, o sea, las que llamamos las sangrado digestivo por varices esofágicas, y las vasculares, que es la malformaciones arteriovenosa y la enfermedad o el síndrome de Delafoy, que es una arteria que es visible en la úlcera y esas pueden producir sangrados grandísimos. Puede también haber sangrado digestivo alto por tumores, cáncer gástrico, ulcerado y sangrante, por trauma, pero hasta en un 15% no encontramos la causa. Por estrés, las famosas de Curlin y Cushing, o sea, estrés séptico, estrés por quemadura. La gastritis o duodenitis también puede presentar a veces sangrado digestivo alto. La enfermedad de Solier-Ellison, que ya les dije, que es la hipersecreción de gastrina que produce úlceras hasta en el yeyuno. La desprendimiento de la mucosa esofágica por vómito que no cesa, que se llama la enfermedad de Mallory-Weiss. Las úlceras de Cameron, sobre todo asociadas a la hernia hiatal. Las úlceras de Cameron son como úlceras vecinas, como beso a beso de úlceras. Ya. Esa es la fisiopatología. Este que les traigo acá, no los quiero alocar, pero es la misma cosa. Los factores agresivos, los factores protectores, la inhibición plaquetaria por la acidez, la isquemia, las malformaciones angiodisplásicas, factores genéticos, los AINES, el vómito intenso puede producir el Mallory-Weiss, el cáncer gástrico también produce sangrado, el fumar, como les dijimos, inhibe la prostaglandina, produce vasoconstricción de la mucosa gástrica duodenal, aumentando la esfacelación y la poca regeneración, causando úlceras muy graves, con mucho riesgo de sangrado digestivo, el Helicobacter pylori, todo esto aquí está resumido, todos los factores que les dije, protectores y agresores que llevan a la disrupción de la mucosa. Aquí es lo mismo, miren ustedes la mucosa sanita, pero aquí ya la mucosa, las células epiteliales no se regeneraron bien, hay mucho ácido y el ácido las fue abriendo, destruyendo para que ingrese la pepsina, la inhibición de prostaglandinas que también produce que no sea bien, digamos, no haya buena vasodilatación en la mucosa gástrico-duodenal y se produce la pérdida de la mucosa y llega esto a la submucosa y se produce la ulceración. El Helicobacter pylori también favorece por la inflamación el daño de esta mucosa gástrica, permitiendo que la pepsina destruya las uniones, destruya los tejidos, produciendo a su vez que lesione un vaso que esté ahí en la úlcera, produciendo el sangrado. Si es que el pH sigue bajo, las plaquetas no se adhieren a esta zona de sangrado, pero si logramos rápidamente subir el pH a 7, por lo menos, con bolo de omeprazol, las plaquetas van a taponar este sitio de sangrado y 80% de los pacientes, como les contaba, cesa el sangrado luego de subir el pH. Aquí lo mismo, efecto de la disfunción plaquetaria. Mire, cuando usted tiene el pH en 7.4, cuando estaba bien ácido, el ADP no funciona
no se adhieren las plaquetas, mira. Con 6,8 ya el 40% ya se adhieren, pero con el 7,4 de pH, con 7, por ejemplo, de pH, ya más o menos el 60% de las plaquetas ya están funcionando bien y taponan ese sangrado. Es un trabajo también muy bonito que les muestra eso. Etiología, pues la causa más frecuente del sangrado digestivo, aparte de las variciales que le dije, del Mallory Weiss, de esas cosas que son más raras, del Dilafoy, de las malformaciones arteriovenosas, la principal causa sigue siendo las úlceras acidopépticas, 20 al 60% de los pacientes, la gastritis erosiva 22%, la esofagitis en un 23% y la duodenitis erosiva en un 13%. El Mallory Weiss que les dije yo, pues está presente en 5 al 15%, y las malformaciones vasculares del Dilafoy rarísimo en 2%, las angiodisplasias 3%, y la gastropatía portal, o sea, las varices esofágicas, que es otro capítulo, son lesiones, digamos, que causan sangrados masivos por ruptura de las varices esofágicas. Como ustedes pueden ver, relativamente nueva toda esta revisión que yo hice, y quiero darle el mérito a mi hija, la gastroenteróloga, que me mandó esta actualización. Aquí ven el sellito de la universidad de ella. Bueno, causas. Entonces dijimos, úlcera péptica 20-50. Es la principal causa de sangrado intestinal, más del 60%, el 5 al 10% de la población general, y la úlcera va generalmente hasta la submucosa y la erosión solo va hasta la mucosa. Por eso la úlcera es más proclive a sangrar, pero las erosiones también pueden causarle sangrado. ¿Qué es importante en esto que quería recordarles? Porque usted a veces pide la gastroscopia y ya no ve nada. Puede haber sido una erosión, porque la erosión, si usted le hace la endoscopia después de 48 horas, ya no ve nada. Se erosionó la mucosa, pero si tuvo buen mecanismo de repitilización, se repitilició y no vio usted el sangrado. Factores de riesgo ya los dijimos: Helicobacter pylori, alcohol, genético, Solille lesion, AINES, malignidad, tabaquismo. Eso ya lo revisamos en enfermedad citopenia. Bueno, las úlceras pueden indicar de acuerdo a su lugar, gástricas o duodenales. También se puede hablar de úlceras refractarias y recurrentes, gastritis más de 2 semanas, duodenales más de 8, gástricas más de 2 semanas y duodenales más de 8 semanas, quiere decir que son persistentes, son raras. Dijimos que más del 90% desaparecen con el tratamiento triconjugado. Los recurrentes son aquellas que se presentan los primeros 30 días hasta 1 o 2 años. Repetimos aquí los factores agresores, los mismos, ¿no? Que ya les dije. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Clínico y endoscópico. Clínico, palabras claves. La hematemesis. Hematemesis quiere decir sangrado digestivo alto, del duodeno hacia la boca, digamos, ¿no? Las melenas también es lo más típico de hemorragias digestivas altas. ¿Por qué? Porque cuando usted sangra su estómago, su duodeno, la sangre va a bajar por el intestino y el hierro sérico de su hemoglobina, no se olviden que la hemoglobina tiene un anillo tetrapirrólico cuyo centro es el hierro, es convertido en sulfato ferroso, o sea, el hierro férrico se vuelve ferroso y eso le da ese color negro a las heces, que se llaman melenas. Cuando hay hematoquesia, en cambio, pueden ser altas con tránsito digestivo acelerado, con hematoquesia, que es esto es una melena, con hematoquesia, que es el color como de frambuesa, que ni es melena, ¿no? Ni es sangre rutilante, como el caso de las hemorroides, le llamamos hematoquesia. Pueden ser altas con tránsito digestivo acelerado, que no alcanzó a transformarse mucho hierro sérico en ferroso, férrico en ferroso, perdón, hierro férrico en ferroso, o puede ser también de intestino medio, que dijimos que va desde el ángulo de Treitz hasta el ilion terminal, o pueden ser bajas masivas, de intestino, de colon derecho, bajas de colon derecho, y de transverso. Las de colon descendente, recto, sigmoides y recto suelen ser rectorragia, o sea, sangre roja rutilante. La hemorragia usted la puede clasificar, ¿no? Puede hacer su anamnesis, su examen físico, pregunta por antecedentes de úlceras, cirrosis, baja de peso, tabaco, vómito intenso, etcétera, para ver cuál es la causa.
y se clasifica, y usted rápidamente la clasifica en leve o moderada, pérdida de volumen sanguíneo menos del 10%, usted solo va a notar taquicardia en reposo, severa, entre el 15 al 30% del volumen sanguíneo, puede haber aquí ya usted demostrar hipotensión ortostática o frecuencia cardíaca más de 20 por minuto, la caída de la presión más de 20 milímetros o la frecuencia aumenta más de 20 cuando el paciente lo pone de pie, o muy grave, pérdida más del 40 y que ya hay hipotensión supina o shock. Las variables también, aquí el punto de corte para variables de gravedad, marcadores de riesgo. El boom, antes usaban mucho el boom. Si el boom es muy alto, eso le da un alto puntaje de hemorragia significativa. Quiere decir que hay mucha sangre, que es una proteína, la hemoglobina, la globina es proteína, que aumentó el boom en su sangre. La hemoglobina menor de 10 también da puntaje alto. En hombres menor de 10 y mujeres menor de 10 también. La presión sistólica menor de 90, más puntaje. Otros marcadores, pulso mayor de 100, melena, 5. Pero estos son puntajes que le dice a usted que el punto de corte para bajo riesgo, o sea que no se le va a complicar, o alto riesgo. De 0 a 3 bajo riesgo, más de 3 hasta 10 riesgo moderado y más de 10 pues riesgo alto. Bueno, y aquí viene la clasificación que se utiliza actualmente, que es la clasificación de Glasgow-Bradford Bleeding Score, que es la más utilizada actualmente, como se puede ver, las de mejores resultados y de sensibilidad y especificidad. La clasificación de Glasgow-Bradford, yo ya les había dicho que todos ya deben tener, ¿no es cierto?, su Medcal. En Medcal, cuando entran, usted busca clasificación de Glasgow-Bradford, ¿no? Y le hace el puntaje. Ya la estoy aquí, yo la tengo, por ejemplo. Entonces, ¿qué mide la clasificación de Glasgow-Bradford Score? Primero, la hemoglobina, los factores que están acá, pues que les dije, ¿no? La hemoglobina. Entonces ahí usted le pone hemoglobina tanto, boom tanto, presión sistólica, mujer o hombre, y le da un puntaje. Tiene frecuencia cardíaca mayor de 100, hay melenas presentes, tuvo 5, pero no son estos. Todos estos usted los tiene acá cargados con un puntaje, usted no tiene que sumar ni nada, tiene enfermedad hepática, o sea, comorbilidad, falla hepática, y de acuerdo a eso le da si es un alto riesgo o bajo riesgo. Entonces, la escala de Bradford predice la necesidad de una intervención y dónde se debe hacer, ¿no? La hemoglobina, edad, puntos, todo lo que elegí tienen que ver. De 0 a 1, estudio ambulatorio. Más de 1, lo deja hospitalizado. ¿Sí? Pero si es menos de 1, o sea, que está estable, sin taquicardia, sin melena, sin síncope, sin evidencia de sangrado activo, etcétera, etcétera, pues no necesariamente lo deja. Pero en la mayoría de los casos tiene más de un punto, quiere decir que lo hospitaliza, y si tiene más de 8, tiene que hacerle la gastroscopia. Si tiene puntaje muy alto, la gastroscopia en las primeras 24 horas. ROCAL es una clasificación post-endoscópica y le define la salida. Entonces tienen que aprenderse muy bien la escala de, primero, la escala de clínica de clasificación leve, severa, leve a moderada, severa y muy grave. 2, la escala de Glasgow-Bradford, Bleeding, ¿no? La tienen que tener en su celular y la calculan para definir si queda hospitalizado, si le hacen endoscopia urgente en las primeras 24 horas o no. Aquí está, ¿no es cierto? 1 menos ambulatorio, si es mayor de 7, hospitalizar y endoscopia en menos de 24 horas. El 1 menos se puede ir a la casa, pero si es mayor de 1, se queda hospitalizado. Y si es mayor de 7, tiene que en 24 horas ya tener hecha su endoscopia, siempre y cuando usted le entregue el paciente a la gastroenterólogo o a la gastroenteróloga compensado. No van a meter a un paciente a una endoscopia choqueado, como suelen pasar a los gastroenterólogos, entonces se ponen bravos, por supuesto. ¿Cómo me traes este paciente si primero tienes es que compensarlo? Y vamos a ver cómo se hace. Ahí está la escala de Glasgow-Bradford, cada una va a dar un puntaje, pero esto ya lo tiene usted en su smartphone. Los laboratorios, pues hemograma completo, hacer una hemoclasificación urgente puede requerir pruebas de, digamos, transfusión, pruebas hepáticas, flujo renal, pruebas de
coagulación, electrocardiograma para diferencial con infarto, por el dolor epigástrico, ¿no? El boom da pronóstico por sí solo, fíjense, y lo estamos usando menos. Si usted tiene un boom muy alto, quiere decir que el sangrado es muy masivo. El hemograma también, los tiempos también es importante tenerlos. La relación boom-creatinina mayor de 30 sugiere una hemorragia vesículas altas con una probabilidad pretest del 7.5, tiende a ser sensible, pero poco específico. Son otras cosas que usted mira. La clasificación de Forrest, primero hacemos Glasgow-Bradford. Luego ya la gastroenterólogo, ya lo estabilizamos, líquidos endovenosos, omeprazol endovenoso, bolo de 80 miligramos, luego 8 miligramos hora, catéter central si está hipotenso, hemotransfusión si correspondía, unidad de cuidado intensivo si está en shock hipovolémico, unidad de cuidados intermedios si no está en shock pero está con un sangrado importante, o en piso si el sangrado no fue significativo. Y le hacemos ya en 24 horas, tuvo un Glasgow-Bradford mayor de 7, en 24 horas la gastroenteróloga ya nos reportó la endoscopia, y aquí tenemos la clasificación de Forrest, la otra que tiene aprende palabras claves, clasificación clínica, leve, moderada, severa. 2, Glasgow-Bradford. 3, clasificación endoscópica de la úlcera duodenal, clasificación endoscópica del sangrado digestivo por úlcera duodenal o gástrica. Entonces se clasifican 1A en jet o a chorro, 1B goteo babeante reciente, 2A vaso visible, 2B coágulo rojo adherido, 2C fondo ulceroso hemático. Y sin sangrado, Forrest 3, que fue la que vi hoy con Valentina, muy bonita, que tenía, ahora se las muestro como las vi. Aquí está el Forrest 1A, vaso en chorro, Forrest 1B en babeo, la úlcera babeando la sangre, son las de más alto riesgo de resangrado. Perdón, acá me olvidaba que pues esto es importante para saber el riesgo del sangrado. Si usted tiene un paciente que la gastroenteróloga dijo que tenía en jet a chorro, 90% posibilidades de resangrado, tiene que dejarlo hospitalizado, no lo vaya a mandar, ni el 1B, ni el 2A, ni el 2B. Pero si tiene un 2C o una 3, puede que usted ya decida darle alta porque el riesgo de sangrado es bajo. En babeo, aquí tenemos vaso visible, mire, pucha, estos tienen alto riesgo de resangrar. Coágulo adherido, se puede desprender el coágulo y volver a resangrar. 12, sangrado reciente, pero con fondo ulceroso ya hemático. Mire, este ya no es coágulo, ya es como una costra, menos riesgo de sangrado. Y Forrest 3, así fue que la vi esta mañana, una úlcera igualita, idéntica a esta, con fibrina, miren ustedes. Con fibrina. De pronto a mis muchachos que están mañana conmigo, les recuerdo, de pronto me hacen acuerdo, bajamos, ojalá esté mi hija, yo ayer bajé a ver muchas, me hizo ver como unas 4 endoscopias, vamos a ver, a ver si nos hace ver algunas endoscopias mañana, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, vi un cáncer de colon, de recto, perdón, una Forrest 3, Rocal Forrest 3 y una sangrado por retiro de gastrostomía, que tuvieron que hacerle electrocoagulación, muy interesante. Bien. Mañana podemos bajar a endoscopia, a que miren, ojalá veamos, esta mañana vi una así muy bonita, es más emocionante ver en directa, ¿no? Y después de tener la endoscopia unimos la clasificación clínica más el Forrest y hacemos el Rocal. Miren, clínica mayor de 80, ¿cuánto punto tiene? Etcétera. Con shock, sí o no, comorbilidades, diagnóstico endoscópico, ¿no? Si había cáncer o no, y estigmas de sangrado, o sea, endoscópico. Unimos lo clínico con lo endoscópico y nos da el Rocal. O sea, unimos la clasificación, los antecedentes clínicos del paciente con el Forrest. Si le da más de 5, quiere decir que no lo mande porque puede volver a resangrar y su pronóstico puede ser complicado. Los pacientes de bajo riesgo, sala de observación, algunos pueden ser ambulatorios y le da un Glasgow-Bradford menor de 1. UCI si está en shock hipovolémico o intermedio, está con hipotensión y requiere vasoactivos, etcétera, que necesite monitoreo continuo. Se pone oxígeno si es posible, se deja sin vía oral, ojalá 2 vías venosas o catéter venoso central en caso de que requiera vasoactivos, intubación orotraqueal electiva en casos de que tenga, por ejemplo, el Mallory Weiss o sangrados muy abundantes que vomitan hematemesis profusas que pueden broncoaspirarse, lo intuban. Y el manejo, pues usted debe darle en piso, no es distinto al ABCD.
airway, breathing, circulation y enfermedades, ¿no? Estabilización de acuerdo al ABCD, líquidos endovenosos, ¿no? Bien. Transfundir si es necesario. Transfundir cuando hemoglobina es menos de 7 a todos los pacientes, pero cuando el paciente tiene cardiopatía isquémica, lo transfunde con menor de 9. Plaquetas menor de 20.000 o menor de 50.000, si continúa sangrando, le pone plaquetas. Pero lo más importante que les dije es subir el pH, para que las plaquetas vuelvan a adherirse. Si tiene un IR mayor de 2, porque venía tomando warfarina, pues hay que usar el complejo protrombílico o plasma, o ácido tranexámico, no hay evidencia realmente de que sirva. Esto es la última guía, fíjense ustedes. Los cambios dramáticos en la iburtipa de época que disminuyeron la mortalidad fueron que la erradicación del Helicobacter pylori disminuía el tiempo de cicatrización y disminuía el riesgo de recidivas. Que ya hay un uso rutinario de la endoscopia, incluso en los pueblos ya creo que hay gastroscopias. Y el tratamiento endoscópico, hay cirugía ya por eso actualmente la cirugía es menos del 2% de los pacientes. Son los factores de la modernidad que llevaron a que la morbimortalidad por enfermedad acidopéptica y úlcera sangrante sea menor. La endoscopia de la escala de Glasgow-Bradford en 24 horas se recomienda a veces eritromicina, 3 miligramos por kilo endovenoso antes de la endoscopia para favorecer un buen vaciamiento gástrico, hacer escleroterapia en este tipo de úlceras, por ejemplo, los gastroenterólogos de una. Hola mamacita, estoy en clase. Aquí hacen escleroterapia, por ejemplo, ponen aquí adrenalina, alcohol al 90, láser para tratar de frenar ese sangrado. Entonces la escleroterapia no se olvide. Aquí están los métodos, mamacita, los métodos químicos que se utilizan, triconjugados, adrenalina, sustancia esclerosante, que es alcohol alto, etalonamida o polidocanol, y sustancias adhesivas como listocitrombina, cianocrilato, pegante de fibrina. Lo que hacen es poner un sello a la úlcera, eso lo hacen los gastroenterólogos, y es muy bonito ver cómo ellos paran esos sangrados. O sea que la endoscopia actualmente no solo es diagnóstica, por eso ha cambiado nuestros pacientes, su futuro, y el uso pues de octreotida en sangrado varicial y el uso de inhibidores de bombas de protones. Bueno, eso es todo. Mensajes para llevar a casa. Primera causa de gastroenterología, inicialmente estabilizar con líquidos, transfusión restrictiva solo si lo requiere, endoscopia en las primeras 24 horas con Glasgow-Bradford mayor de 7, manejo endoscópico de lesiones de alto riesgo, o sea, triconjugado, infusión de inhibidores de protones posterior a endoscopia, porque al mejorar el pH del estómago disminuye el resangrado. Bueno. Bueno, esto tenía un caso clínico, pero eso va a ser pregunta de examen. Listo. Nos vamos ahora sí a hemorragia de vías digestivas bajas. Eso es muy rapidito, ¿no? Porque ya avanzamos harto. Entonces,